Resaltar la importancia de que se aborde el tema de la prostitución y de la trata, decíamos antes, no solo porque la sociedad habitualmente mira para otro lado frente a estos temas como si no pasara nada, sino también porque muchas veces se utiliza una terminología camuflaje para designar toda una serie de cosas que en realidad ocultan lo que es explotación, lo que es violencia, lo que es esclavitud, entre otras cosas. Y algo muy importante a lo que hacía referencia la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, y es el proceso de cosificación a que lleva todo el tema de la pornografía, etcétera, ¿no? La cosificación de la mujer. Es una cosa, si tú no eres una persona, es una cosa, de una cosa se puede usar, se puede abusar, puedes hacer lo que quieras con la cosa porque es de tu propiedad, incluso matarla, incluso matar a la madre de tus propios hijos. Y hoy voy a hablar aquí como lo que soy, porque soy periodista y soy activista y soy abolicionista y creo que todo va unido. Y cuando tienes esta triple forma, ¿no?, de vivir y de ser, te das cuenta de que el trabajo, como bien decía Charo, no acaba nunca porque todos y cada uno de los días tenemos que luchar contra una lacra porque está, vemos que está en el ADN, ¿no?, casi de un país. España es el primer país en Europa en puteros. Yo sí que nombro a los puteros como son, porque creo que efectivamente hay que dejar de poner el punto, ¿no?, en las mujeres y ponerlo en los culpables de todo. Primer país en Europa y solamente nos gana a nivel internacional Tailandia o Costa Rica. En una comunidad autónoma como puede ser la de Castilla-La Mancha, donde el 80% de los burdeles de este país están geográficamente posicionados ahí, en un momento como el de la COVID, donde Castilla-La Mancha cierra los prostíbulos, como bien decía antes Mabel, se cierran los prostíbulos, pero eso no significa que las mujeres dejen de ser esclavizadas sexualmente, simplemente se traslada porque los puteros no desaparecen. Yo lo que quería era hablar de cómo lo que los medios de comunicación hacen es edulcorar y cómo los propios medios de comunicación se convierten en proxenetas también de esta esclavitud sexual de una manera muy real, muy cercana, muy naturalizada y muy divertida. Y he cogido un ejemplo que ha sido este de la semana pasada en Telecinco. Telecinco emitía Pretty Woman, una película que seguramente ninguna de nosotras hemos visto en ninguna ocasión. Hace 30 años que se estrenó y con esa excusa, un año tras otro, la siguen poniendo. Y bueno, pues era la número 27 vez que la ponían y una pensará, bueno, pues no la verá la gente. Bueno, pues una y otra vez la siguen viendo porque la siguen poniendo y la siguen promocionando a través de algo tan perverso como pueden ser los propios informativos de Telecinco. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, la compañera Isabel Jimeno, dentro de las piezas, la última pieza que hizo para el canal, para el informativo, fue una encuesta a calle, precisamente solamente a mujeres, para preguntar qué tenía esa película para ser vista 27 veces, 54 y las veces que nos la pongan. Y todas ellas acababan diciendo ese amor romántico que se nos mete por vena, que era una película romántica, que es el amor que todas las mujeres deseamos, que todo es perfecto y que todo es maravilloso y que por eso había que verla, ¿no? El año pasado, el año anterior, en lugar de hacer esa pieza en el informativo, Telecinco lo que hizo fue, a través de las redes sociales, hacer un publireportaje encubierto nuevamente de lo que es la prostitución, como ese Pretty Woman, ¿no?, diciendo que cuáles eran los motivos por los cuales se ve esa película, ¿no? Y fijaros en los textos que utilizaban, como quién no se ha imaginado diciendo vamos a gastar esa cantidad indecente de dinero en esa tienda, ¿no?
o cómo es tan importante para una mujer el bañarse en un jacuzzi y con esa excusa, ¿no? Pues ver esa película, ¿no? O otros motivos que decían que era que nos podríamos derretir enseñándonos lo que esconde el estuche de una joyería, es decir, a las mujeres se nos compra con un simple collar y con un vestido bonito y elegante, ¿no? Y con eso ya directamente ese amor romántico al que antes se hablaban, ¿no? Y al que antes aludían esas mujeres a las que se había entrevistado en el telediario, pues con eso se edulcora, ¿no? y se borra directamente el sufrimiento de todas esas mujeres. Programas mucho más perversos que tienen unas audiencias millonarias como Sálvame, ¿no? Donde las colaboradoras también colaboran para ese maquillaje de la prostitución y de la trata, ¿no? Poniéndose esos vestidos que bueno, pues que eran los que teóricamente estaban utilizando pues Julia Roberts, ¿no? Programas de audiencias millonarias todos y cada uno de los días que nos machacan desde por la mañana al mediodía y por la noche, donde se habla de la Pretty Woman, ¿no? Donde se lleva a mujeres que han sido explotadas sexualmente, por más que digan que han ejercido libremente la prostitución, y donde, bueno, pues lo que se hacen hasta ranking y se hace hasta encuestas, como la que hizo Sálvame Oficial, en donde hablaban de qué nos parece que una mujer sea Pretty Woman, ¿no? Hasta ese punto está entrando en todas y cada una de las casas de millones de espectadoras y de espectadores el normalizar el que una mujer, en lugar de tener una carrera profesional, sea la que sea, desde los suelos pegajosos hasta a una alta dirección, pues que pueda ser Pretty Woman porque es lo más normal del mundo, ¿no? Y fijaros cómo los medios de comunicación, todos los medios de comunicación se hacen eco de eso. He traído aquí OK Diario, que se denomina como el sitio de los inconformistas, aunque ya sabemos que de inconformismo nada, es también bueno, pues una parte básica para difundir este maquillaje de los medios de comunicación, y nos encontramos con titulares como Sálvame se cuela en el chalet donde Fanny había trabajado. Se sigue edulcorando el ser explotada sexualmente como el trabajo de una mujer que hace 8 o 9 años tuvo un pasado por unas circunstancias determinadas, pero donde se dice que las mujeres trabajan, ¿no? Y donde se siguen llamando una y otra vez a los puteros clientes, como si el que va a pedir una barra de pan es un cliente, pues esa misma denominación del hombre que va a comprar sexo, que va a pagar sexo, pues es el cliente, ¿no? Decía antes Charo que se había logrado en este país que se quitaran los anuncios publicitarios cosificadores de esa explotación sexual que sufren las mujeres, pero no es cierto. He cogido 2 pantallazos del periódico El Confidencial, donde se está haciendo apología de la prostitución, y tenemos aquí 2 ejemplos. 8.500 universitarias buscan su sugar daddy. No es prostitución, es dar un braguetazo. Así nos sigue viendo a las mujeres los medios de comunicación y nos indican cómo iniciarnos en el sugar dating. Si eso no es tener los anuncios publicitarios de antes en un publireportaje además muy largo, pues seguimos comiéndonos con patatas el que se nos siga vendiendo a las mujeres, ¿no? La gran Amelia Tiganus, cuando nos dicen desde el otro lado, cuando nos dicen que hay que regular la prostitución o que hay que permitir porque hay mujeres que quieren vender su cuerpo, que por qué no hablamos con las mujeres prostituidas, estamos cansadas de decir que precisamente lo que hacemos las mujeres abolicionistas es hablar todos y cada uno de los días con mujeres que son supervivientes, con asociaciones como APRAN o como colectivos como Hiparquia, que están trabajando cada día, cada noche con mujeres para salvarlas y para intentar darles dignidad. Y precisamente Amelia Tiganus, cuando hablábamos de este Pretty Woman, lo que decía es que estaba harta, ¿no? Y de que la gente realmente no sabe lo que es ser una mujer prostituida, ¿no? Y que el único trabajo de verdad que si tiene que haber no es el de ser Pretty Woman, sino el de abolir la prostitución. Eso es lo que se necesita. Otra gran superviviente de la prostitución, Sonia Sánchez, desde Argentina, porque este fenómeno es tanto nacional, es internacional, da igual donde estés, se produce de la misma manera, lo tiene muy claro. Decir que la prostitución es trabajo es sostener la mentira del proxenetismo, ¿no? Y que las mujeres elijan ser vendidas en trozos de carne, boca, vagina y ano, pues no es un trabajo, simplemente es violencia, violencia máxima. Lo mismo que, como dice Sonia también, que decir que hay putas callejeras baratas o putas big carísimas es invisibilizar que hay prostituyentes con poco dinero y prostituyentes con mucho dinero.
en realidad, si no hubiera prostituyentes, no habría prostitución y no habría trata. Y eso es lo que tenemos que estar enmarcando todas y cada una de las veces. Porque, ¿qué pasa? Decía antes también Mabel, poner la palabra puta es poner el estigma en la mujer. Y también lo dice así Sonia Sánchez, ¿no? Para la puta siempre la culpa y para el prostituyente la disculpa. Y os he traído aquí el pantallazo de dos prostituyentes, de dos puteros felices y encantados de haber violado previo pago, previo billete a dos mujeres con su factura y así lo lanzan y así lo expresan en redes sociales porque está tan normalizado ser putero que hasta lo suben y se sienten orgullosos para ver ese poder al que antes hablaba Charo, ¿no? A que se dirigía, ¿no? Y aquí Víctor Raucón presenta su factura de un servicio completo, que como bien dice Sonia, es chupada de pene con o sin profiláctico, lo decide aquí el señor Víctor Raucón, el putero, y este elige dónde eyacular en la puta, en la boca, vagina o ano, ¿no? La prostitución no es violencia, ¿no? O tenemos a otro putero joven, como decía antes también Charo y Mabel, ¿no? El abanico de prostituyentes y de puteros es tan amplio como los hombres, desde jóvenes, no tan jóvenes y viejos, ¿no? Con servicio completo, donde, bueno, pues ha habido una penetración bucal, ¿no? Y donde también este señor, bueno, pues está orgullosísimo de enseñarlo y mostrarlo. Tenemos que empezar a señalar a los puteros, como bien decía Mabel, ¿no? Tenemos que hablar de ellos porque ellos son los que hacen que se sigan destrozando las vidas, las almas y los cuerpos de las mujeres que son prostituidas y que son esclavizadas. Tenemos que ponerles cara y tenemos que hacerlo también en los medios de comunicación. Y hace bien poco teníamos aquí a un alto cargo de correos que, como se confundió de chat, pues mandó al chat de un grupo de altos directivos a lo que se dedicaba, que era a violar previo pago y además, como se sienten que tienen este poder, pues lo que hacen es que además de eyacular y de evacuar su semen y sus ansias de poder sobre el cuerpo de cualquier mujer, bueno, pues además son muy ahorrativos para eso, ¿no? Y como podéis ver en el propio chat, la mujer a la que se estaba dirigiendo le decía un precio y él acababa bajando ella le decía 200, él decía 150 y esto, bueno, pues como si estuviéramos en un mercado a ver quién bajaba más, ¿no? Decía que tenía 3 mujeres que le venían hasta por 130 euros, ¿no? Bueno, pues este señor Roberto Ducay es un putero de los tantos que conocemos, de estos señores que son jefes, jefazos, de los que van de burquetes de putas, pero también tenemos estos señores que no tienen dinero o que tienen un dinero justo, pero que a primeros de mes se van a un prostíbulo, se van a un piso, se van a gastar lo que haga falta, ¿no? Tenemos que dejar de llamar clientes, vuelvo a repetir, pero los propios medios de comunicación, en agencias de noticias, de las que luego después se sirven todos los medios de comunicación, cortan y pegan, y si no hay esa perspectiva feminista en la redacción, se nos cuela, bueno, pues buscan clientes de un prostíbulo donde trabajan mujeres que son asesinadas, así como el que asesina a una mujer y no pasa nada. No son clientes, son prostituidores y además son asesinos, ¿no? Y lo que antes también decía Mabel, la diferencia entre una mujer normal, una mujer como podríamos ser cualquiera de nosotras, frente a una mujer prostituida, como los propios medios de comunicación también hacen diferencia y estigmatizan doblemente a esas mujeres. El asesino de Marta Calvo, que le tenemos aquí, que además las drogaba con cocaína, bueno, pues se ha visto que fue el asesino de Marta Calvo, y hubo 13 mujeres prostituidas a las que también, bueno, pues pasó por ahí, ¿no? Pero cuando hablan en los medios de comunicación ni se las menciona y se las menciona como bueno, como digamos efectos secundarios, ¿no? Pero digamos que la mujer importante aquí era Marta Calvo. No estoy diciendo que Marta Calvo no fuera importante, claro que sí, fue una víctima más, pero tenemos que empezar a hablar de la dignidad de estas mujeres que están siendo prostituidas y nombrarlas también, no solo como las prostitutas que luego prestan bueno, su testimonio para coger a un putero y a un asesino y a un maltratado. Nos hemos encontrado en esta pandemia, que no solamente ha sido la pandemia de la COVID, sino una pandemia de puteros que nos ha puesto frente al espejo de lo que realmente está sucediendo en este país, de los puteros. Alcázar de San Juan os toca mucho en esta zona que hablábamos antes, ¿no? Y cómo los medios de comunicación, la televisión, que además es un medio de comunicación masivo en hora de audiencia máxima y que reproduce este reportaje que estáis viendo aquí al mediodía, pero también por la noche, cómo se va a Alcázar de San Juan y donde solamente lo que hace es preocuparse
porque en Alcázar de San Juan hay ahora mismo un terror horrible, pero no por las mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente y estaban siendo violadas, sino por el pueblo. Incluso se excusa a los puteros, porque ahí lo que importaba era que no había nada y de repente hay un contagio, porque había 8 puteros que habían estado, ¿no? Y como este periodista, David Fuentes, se va directamente a las puertas del prostíbulo y después se va a las terrazas de este lugar y se va a preguntar a las mujeres que si ellas consideran que sus maridos son puteros, y las propias mujeres, riéndose, dicen que no, que están súper seguras que sus maridos no son, y que, bueno, que en todo caso que ya se sabría, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos con esa responsabilidad que deberíamos tener los medios de comunicación de romper todos estos estereotipos de violencias machistas y de violencias sexuales? Lo que estamos haciendo es ser proxenetas, normalizar e incluso reírnos de la máxima indignidad que estaba pasando, ¿no? Que eran los puteros que seguían yéndose a prostituir, ¿no? He cogido un tuit de Apran que precisamente hablaba de eso, ¿no? De que lo importante era todo menos lo más importante, que son esas mujeres a las que no se les preguntaba, pero que seguían estando ahí obligadas, ¿no? Brote del COVID en un prostíbulo, ¿no? Como que de repente esto sucede ahí y no pasa nada, ¿no? Y lo importante es que estas mujeres a nadie, ninguna de ellas las preguntó. Fijaros, los puteros son además como grandes estadistas, son economistas natos. Fijaros qué crudeza de titular de La Voz de Galicia, nombrándolos nuevamente como clientes, y cómo habla de esa economía, ¿no? para sus bolsillos, que significa aún mayor explotación para esas mujeres explotadas, cómo están forzando a la reducción de precios después del confinamiento. Como saben que estas mujeres están expuestas a la máxima vulnerabilidad, saben que pueden bajar esos precios y directamente lo hacen. En este reportaje que hice para Público, precisamente con el colectivo Hiparquia, que lo que hizo fue denunciar toda esta intolerable realidad que estaban viviendo las mujeres, bueno, pues los propios foros de puteros, esos foros de puteros que no son solamente los que se producen en las calles, sino también los que se trasladan al 2.0, pues se están frotando las manos, porque por esta situación que hablaba de economización, ¿no? de los puteros frente a las mujeres prostituidas, pues sabían que estaban en una situación de explotación máxima, ¿no? Aquí os traigo algunos de los comentarios que hacían estos puteros en estos foros para recomendarse a estas mujeres y para ver cómo hablan de ellas, ¿no? No hablan de mujeres, hablan de trozos de carne, ¿no? Dice, pues espero que lo que costaba 120 euros, pues ahora es un precio súper inflado, tío, de 60 o 70 pavos, que es lo suyo, ¿no? O sea, esos economistas, ¿no? Que digo que cualquier buena empresa querría para obtener el máximo beneficio, ellos saben cómo sacarlo, ¿no? Dice, yo lo que no sé es cómo permiten el cierre de puticlub, pero señores, ¿acaso no es un establecimiento donde se busca y encuentra la medicina para el cuerpo y el alma? Para ellos, claro, no medicina ninguna para las mujeres. O ánimo, muchachos, dentro de muy poco volveremos a esto, a nuestra rutina de diversiones. Hablan de diversión. Para ellos lo que hacen es una diversión, es ocio. Se habla de locales de ocio y realmente piensan que están haciendo ocio, ¿no? Y fijaros, aquí he señalado pues algo que decía, ¿no? En la crisis hay que rapiñar y regatear y aprovecharse. Menos da una piedra. O sea, ¿hasta qué punto son tan crueles, son misóginos, son tan asquerosamente repugnantes los puteros? Por eso tenemos que señalarlos y tenemos que decirlos. Y fijaros, y después de que salió este reportaje que tuvo una gran viralidad en redes sociales y posteriormente también impactó en otros medios de comunicación, llegaron este comentario que no ha salido a la luz, pero os lo pongo aquí. Este era el foro del que se sacaron los comentarios. Y fijaros cómo se comunican entre ellos, ¿no? Mandaron un comunicado urgente y lo depravado, ¿no? Hoy ha aparecido en el diario Público una noticia hablando de este hilo del foro. Dicen que aquí solo se habla de cómo extorsionar a las chicas ahora que no tienen ingresos, de que los puteros, y ponen puteros en rojo, se están saltando en confinamiento y poniendo en riesgo la salud de las pobres mujeres. Y de muchas cosas más. De verdad, no tiene desperdicio, vomitivo. O sea, les parece vomitivo que estemos denunciando su vomitividad, pero les ponemos como monstruos. ¿Y qué se creen que son? Sin hablar nada de los comentarios a favor de las lumis. Las lumis son como ellos llaman despectivamente a las mujeres prostituidas. ¿Qué hemos hecho hablando
de que cumplimos el confinamiento o de que criticamos la explotación. Han seleccionado lo que les ha salido de los cojones para denigrarnos a tope y ponernos de llenas que maltratan pobres mujeres indefensas que ni ganan dinero ni pueden decir que no a hombres salvajes y violentos. Os dejo el enlace. Y además dice que creo que deberíamos ponernos en contacto con este diario, pero ya denunciar su manipulación. ¿Hasta qué punto estos puteros, estos prostituyentes se creen su propia historia y los malos y las malas somos quienes estamos denunciando lo que realmente son? Fijaros cómo es de perverso todo eso, ¿no? Pero les da igual seguir explotando. ¿Cómo se sigue también maquillando y siendo proxeneta en los medios de comunicación? Pues con titulares como los que el Español nos tiene acostumbrados una y otra vez, ¿no? Habla de Pasha, que es el macroburdel conocido en todo el mundo, donde llegaban a juntarse 1000 puteros, 1000 prostituyentes cada día para violar y para explotar a 1000 mujeres traídas de los rincones más pobres, no solo de Rumanía, de Europa, de Latinoamérica. Que pues, si os queréis pasar por el perfil, que fijaros lo que pone, Pasha, es un sitio donde te avisan que no se puede comer dentro, pero que es un sitio muy, muy acogedor, ¿no? Un edificio de 9.000 metros cuadrados, era una ciudad entera en donde, además de las mujeres que estaban siendo por plantas seleccionadas en su nacionalidad, por su belleza, según subimos los pisos, bueno, pues también subimos de la selección que hacían los puteros de todas y cada una de ellas, como el Español habla del macroburdel que acabó con el barrio rojo de Colonia, que cierra por la COVID, pero no habla en ningún momento de que cierra porque se está produciendo la explotación sexual allí, o de otros burdeles o de otros diarios, ¿no? como el que he cogido aquí, que habla del mayor burdel de Europa, quiebra por el impacto del coronavirus, o el AS dice que el mayor burdel de Europa quiebra también por el coronavirus. Fijaros, todos los medios de comunicación hablan de que quiebra un negocio, pero no quiebra la dignidad y los derechos de todas las mujeres que estaban siendo explotadas ahí, y de cómo además entrevistan a esos a los que convierten en empresarios y bueno, pues les dan voz a ellos pero nunca a ellas, y el dueño y el mayor proxeneta de este burdel lo que dice que en cierta manera es inimaginable, pero he tenido que presentar el martes ante el Tribunal Administrativo la solicitud de suspensión de pagos. Estamos acabados. Pobrecito, criatura, ¿no? Que están acabados ellos, pero no están acabadas las mujeres a las que estaban explotando. Y nos vamos a un caso que me parece aún mucho más vomitivo y mucho más denigrante, que la televisión española, esa televisión que pagamos todas y todos con nuestros impuestos, estén dando voz a proxenetas, estén dando voz a mujeres y a hombres que están explotando en España y luego por los nexos que tienen a millones de mujeres en todo el mundo. Una televisión española que titula ese debate que hizo cerrar los prostíbulos problema o solución. Pero ¿cómo que problema o solución? Todavía nos estamos preguntando si es problema o solución. ¿Dónde está la formación que debería tener al menos una televisión pública en perspectiva feminista, en perspectiva de género? ¿Dónde está esa agenda feminista que en lugar de hablar y de entrevistar a quienes compañeras como Ana Prat, periodista feminista abolicionista, están denunciando los vínculos que tiene con el proxenetismo a nivel internacional, la están entrevistando a ella? ¿O nos encontramos con ese lobby también que está amparado por aquellas formaciones políticas que venían a conquistar el cielo y lo que conquistan son el infierno y los purgatorios de todas estas mujeres, porque están amparando y están dando voz, están dando cancha a ese proxenetismo? Señora alcaldesa Ada Colau, antiguamente Manuela Carmena, tantas mujeres que parecían progresistas y feministas, que sin embargo no lo son, pero que se ponen el cartel de progresistas y de feministas, ¿no? Y que se hacen fotos y que apoyan a este lobby proxeneta. Feminismo le llaman, no es feminismo, es machismo, dando 25.000 euros, que todo esto se puede ver en el boletín oficial de la provincia de Barcelona, para cursos para ser puta, donde por 90 euros durante 3 horas y vía Skype, bueno, pues te dan este tipo de contenidos y bueno, se normaliza todo esto. Y se hacen reportajes como el que estamos viendo aquí, ofrecen en Barcelona un curso para ser prostituta.
en lugar de decir que el ayuntamiento financia cursos para que se siga teniendo carne fresca en las mujeres, ¿no? Que una televisión pública, además de entrevistar a los proxenetas, además se permita el lujo de hacer este tipo de encuestas y tú piensas que los prostíbulos deberían permanecer cerrados, me parece pues ser proxenetas, no me parece tener ninguna responsabilidad como profesionales, ¿no? Que se nos exige que lo que tengamos que hacer es una igualdad real en todas y cada una de las informaciones. Por cierto, de todo el escándalo que se formó en redes sociales a raíz del movimiento feminista que estábamos ahí, a los 3 días invitaron a Rocío Mora de APRAN a hablar, pero el daño ya estaba hecho, porque no tienes que invitar a quien realmente sí que sabe de lo que es la explotación sexual después, porque haya una revuelta y una alerta feminista, sino que solamente tendrías que entrevistar a esas mujeres que saben a lo que se enfrentan todas y cada una de las niñas menores de edad en muchísimos casos y de las mujeres que están siendo prostituidas aquí. Nuevos titulares vomitivos, como vuelve la prostitución en Holanda tras el parón de la pandemia, se permiten todas las posturas. A mí, yo veo esto como periodista y cuanto menos me produce vómitos y me produce un revoloteo en el estómago de muchísima mala leche, de muchísima indignación, porque son diarios que luego se definen como feministas, ¿no? Y que con estos clics están ganando dinero a costa del sufrimiento de esas mujeres a las que nuevamente no se les pone nombre. O El País, también un periódico que se supone que también es progresista, que es abolicionista, que tiene además una directora con perspectiva feminista, ¿no? Y nos encontramos con que en estos tiempos de pandemia hace un publirreportaje para lo que llama la industria del sexo, cuando en realidad lo que hace es encubrir ese proxenetismo puro y duro, ¿no? El periódico al que el movimiento feminista nuevamente le dirige tanto a la antigua directora del periódico como al defensor del país una carta para que retiren ese reportaje y sin embargo a pesar de las quejas pues ahí podéis ver que continúa, ¿no? O diarios como El Mundo en su versión de Castilla y León, donde bueno pues un fin de semana a toda pompa pues lanza un publireportaje encubierto de los mejores servicios de store en Valladolid. Es decir, que además de hacer turismo, bueno, pues si te querías ir a hacer turismo y a ver la Plaza Mayor, también te podías ir de putas y te decían efectivamente dónde era, ¿no? De nuevo, el revuelo que se produce en las redes sociales entre el movimiento feminista hace que tenga que retirar el medio de comunicación, la publicidad encubierta y proxenetista, y también por la denuncia de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que sigan saliendo estos reportajes en los medios de comunicación? Porque, bueno, pues porque los medios de comunicación siguen estando dirigidos en un 85% por señoros que siguen teniendo esa concentración machista, no solamente aquí, sino también abajo, y bueno, permiten y normalizan y les parece lo más divertido y lo más empoderante para sus medios de comunicación el que se sigan colando o que sigan colando ellos mismos pues este tipo de temas, ¿no? Y si no, también nos encontramos con la normalización y los pobrecitos proxenetas en los que los medios de comunicación, en lugar de hablar de las mujeres nuevamente que nunca aparecen y que siempre están mudas, no solamente de una de derechos, sino ni siquiera se las da la voz en los medios de comunicación, cuando se produce, esto fue hace 2 años en Toledo nuevamente, como ejemplo triste, ¿no? de ese 80% que se concentra como comunidad autónoma de los prostíbulos, bueno, pues varias personas atracaron un club de carretera con machetes y escopetas, dejando herido al propietario. Todos los medios de comunicación nacionales, ya no solamente locales, se hicieron ecos de lo mismo. Medios de comunicación fueron allí con la televisión y este pobre al que veis aquí, al que le están curando, pobrecito mío, ese proxeneta explotador, ese violador horrible de todas las mujeres, pues ahí aparecía como una víctima porque había sido robado, ¿no? Y yo quisiera saber, cuando sabía que se estaban viendo esas imágenes en esa rueda de prensa que ese proxeneta estaba dando, ninguna de las compañeras o compañeros periodistas se dignaron a pasar a ese lugar donde se estaba vulnerando todos los derechos, a preguntar al menos alguna, no digo en cámara, pero digo detrás, para ver si alguna de ellas estaba bien. Todo el foco fue
al pobrecito proxeneta, ¿no? O sea, fijaros hasta qué punto los medios de comunicación, entre que no hay formación porque no hay educación en feminismo desde la cuna, ni siquiera no se sabe, ¿no? Nos cuesta todavía el concepto de feminismo, pues si tenemos que hablar del abolicionismo y de lo que significa, bueno, pues en los medios de comunicación ni está ni se la espera, por desgracia, y por eso tenemos que estar las pocas profesionales feministas, abolicionistas, pues haciendo pedagogía todos y cada uno de los días de que no nos podemos encontrar en los medios de comunicación titulares así, porque son titulares que siguen dulcificando y que siguen maquillando pues toda la realidad, ¿no? Fijaros qué titulares, ¿no? 2 putas se pelean, caen a la vía y mueren atropelladas por un tren. Las dos prostitutas atropelladas caen en la vía tras discutir. ¡Qué dolor! Aquellas mujeres no cayeron a la vía, aquellas mujeres no eran prostitutas. Como bien denunciaba la compañera Cristina Hernández y como luego también el diario Montañés de Cantabria pudo decir al día siguiente, lo que estaban habiendo ahí eran 2 amigas, 2 mujeres que estaban siendo prostituidas en el mismo prostíbulo, una de ellas de 32 años y otra de 42, de Rumanía y de Colombia, y una de ellas había sido, bueno, pues como antes decía también Charo y Mabel, porque ese miedo que ellas tienen lo tienen de manera real, porque se amenaza a su familia. Bueno, pues a una de ellas el proxeneta la había llamado para decirle que se quedaba así sus bienes y que además no volvería a ver algo tan maravilloso como es un hijo y que no iba a volver a ver a su hija. Y estaban intentando, bueno, pues pasar como 2 amigas y en ese forcejeo, ¿no? Una de ellas, bueno, pues no podía más, cayeron y sintieron las dos el arrollamiento, ¿no? Pero no eran esas 2 putas que se habían peleado, eran esas 2 mujeres tan pobres que no tenían nada y que lo poquito que tenían, que era la dignidad y su propia familia, se la querían arrancar y murieron atropelladas por un convoy que era el de la indiferencia social y el de la indiferencia periodística, que en lugar de buscar el porqué, que es lo que tenemos que hacer los periodistas, buscan simplemente el simple titular, que nuevamente denigra a las mujeres. Mujeres que son encontradas como cadáveres en Marconi, detrás de un colchón y donde ni siquiera aparece el nombre, pero sí aparecen las imágenes. Son cuerpos hallados. Y las mujeres normalmente somos cuerpos hallados en casos de violencia de género, cuando nos encontramos con casos como la prostitución, aún más esa violencia de género, ¿no? Pero aún más mujeres halladas que no tienen nombre. Esos trabajos que dicen que son el trabajo sexual, pues como también denunciaba la compañera Nuria González, en cualquier trabajo que podamos tener cualquiera de nosotras, no tenemos accidentes laborales como el de los puteros que después de violarnos te apalean y te tiran donde no importa nada, ¿no? O como dice Sonia Lamas, ¿no? Cambiemos por favor esa perspectiva, porque no son prostitutas, son mujeres que son explotadas sexualmente y que son heridas de gravedad y que son dejadas de cualquier manera y que no tienen servicios ni relaciones sexuales, sino que son violadas y explotadas. Antes Mabel hablaba de que todavía se siguen mostrando estos tatuajes, pero creo que también hay que seguir mostrándolos, porque lo que no se cuenta no existe y estamos encontrándonos como esta menor de edad que después de escapar de un clan que la estaba explotando sexualmente, que estuvo a salvo unos días y protegida por la policía, fue encontrada por ese clan nuevamente, la llevaron de nuevo a ese lugar, la ataron a un radiador, la hicieron comer colillas de cigarro y tenía en esta muñeca lo que ella había costado, para que no se le olvidara en ningún momento que tenía una deuda de 2.000 euros. 2.000 euros en su piel para que no se la olvidara, ¿no? Quiero mencionar a Lili, esa prostituta, esa mujer prostituida, ¿no? Que en los titulares hablaban de una mujer que había ingresado en el hospital por una paliza y que había muerto de cáncer terminal. Lili no murió por una paliza ni de cáncer terminal. Lili murió por ser explotada sexualmente, porque los puteros, a sabiendas de que tenía un cáncer terminal, de que estaba destrozada por dentro, la seguían violando todos y cada uno de los días y los proxenetas la seguían explotando. Sufría leucemia. Por favor, ¿cómo podemos tener hombres que son puteros y que disfrutan violando a mujeres que no tienen ni siquiera esa salud física
y ya no hablo de esa salud psicológica, ¿no? Pero en ese derrumbe de ruinas en los que se encuentran, la siguen violando cada día, ¿no? Medios de comunicación como el Diario de Mallorca, que cuando hablan de algo que se conoce y que calla, y que ni siquiera las propias instituciones que tendrían que estar ahí para amparar y para defender a esas menores de edad, se saben desde hace años que hay una red de proxenetas que utilizan a esas menores que están en esos campos también de concentración, que son los lugares donde están las menores, ¿no? Y hablan de que la prostitución se extiende a la totalidad de las niñas acogidas en algunos centros de menores. No es la totalidad, ¿no? Como dice Yolanda también, ¿no? Sino son niñas que están siendo, bueno, pues cogidas, ¿no? de esa prostitución. Niñas que son explotadas sexualmente en los centros de Mallorca, ¿no? No hay que hablar de esas decenas de niñas que escapan de los centros de protección, sino de esas niñas que escapan de esa explotación sexual a la que son sometidas. Y eso es lo que hay que nombrar.